La pubertad es una etapa de muchos cambios. En nuestro cuerpo, en las formas de sentir y de expresar nuestras emociones y sentimientos. Y también en la forma de pensar, de enfrentar desafíos y de resolver un montón de situaciones nuevas. Todo cambia. También somos más independientes y por eso nos gusta defender nuestras opiniones. Pero, al sentirnos más grandes y más seguros de nosotros mismos, a veces chocamos con nuestras familias. No nos gusta que nos pongan límites, ni que nos den órdenes todo el tiempo. La forma en que nos vemos a nosotros mismos, a nuestra familia y a nuestros amigos y amigas no es la misma. En realidad, nos rodea el mismo mundo de siempre, pero ahora lo vemos diferente. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Acción! Mi hermana es muy divertida, me lleva a todos lados con ella. Es re buena. Qué suerte tenés, porque en mi casa yo tengo que cuidar a mi hermanito, que es más chiquito. También tengo que acompañar a mi abuelo a cada trámites. Mi familia es muy aburrida. En cambio, la familia de mi novio es muy diferente. Me encanta ir a su casa, conversar en la mesa. Son divertidos. No, son pocos. ¿Y ahora qué? Nosotros. Yo tengo una familia muy particular dentro de todas las demás. Porque yo al tener otros dos hermanos, yo los siento mucho más cercanos a ellos por ahí que a mis papás. Entonces por ahí el que me enseñó a leer y a escribir fue mi hermano mayor. Lo único que hacemos es tomar mate, que es lo que siempre hacemos todos. Vivo con mi papá, mi mamá, mi hermana y mi hermano. Mi padre y mi madre están separados. Yo, cuando mi madre trabaja, yo me voy con mi papá. Y después cuando mi mamá llega, yo me voy con mi mamá a dormir. Ahora vivo con mi abuela, mi papá vive con la novia, a veces viene a mi casa, a veces no. Bueno, casi nunca viene en realidad, a veces está nomás. Yo tengo 3 hermanos, 2 mujeres y un hermano menor, hombre. Y nada, mi papá y mi mamá. Nos juntamos en familia, empezamos a comer, comemos asado. Nada más, eso nomás. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? No todas las familias son iguales. Así como nosotros crecemos y cambiamos, las formas de armar las familias también fueron cambiando con el tiempo. Hay familias donde chicos y chicas viven con su papá y su mamá. Hay familias formadas por un papá solo o por una mamá sola. Hay familias donde los papás o mamás tienen hijos de matrimonios o parejas anteriores. Hay familias que adoptan hijos e hijas. Hay familias con abuelos y tíos que crían a sus nietos y sobrinos. Hay familias sin hijos. Hay familias con 2 mamás o 2 papás. Cada familia es diferente y es ahí donde crecemos, donde aprendemos a convivir con otros, a respetar reglas, a compartir, a dialogar y a ser quienes somos. ¿Y ahora qué? Consejos. La familia. Comemos con nuestra familia, vivimos con nuestra familia, discutimos y nos amigamos con nuestra familia. Hay de todos los tipos, 2, 3, 4 personas, y hay familias mucho más numerosas. Pero es importante saber que, sea como sea la nuestra, no hay familias ideales. Todas tienen sus cosas, positivas y negativas. Padres, madres, juntos, separados, vueltos a casar, con abuelas, abuelos, primos, perros, gatos, peces. Lo importante es que aunque de vez en cuando haya alguna peleita, se respeten y se quieran. ¿Y ahora qué? Me gusta. Aló, contesta
Yo de ti no sé nada, ¿dónde te has ido? Quisiera encontrarte, tenerte al lado mío. Otra noche más, que de ti no sé nada, ¿dónde te has ido? Empecé a cantar a los 5 años, ya llevo más o menos 8. El grupo se llama Cruz Negra, está formado por mis 6 hermanos y ensayamos casi todos los días en mi casa. Tenemos una sala de ensayo. Es re lindo tener la familia en la banda, no te tenés que estar preocupando si los demás vienen al ensayo para ver si ensayamos o no. Llega la hora y ya nos metemos toda la sala. Y sí, es re bonito. El público es lo que prácticamente más nos importa, que les gusta el público y hagan el aguante. Me llamo Nadia Tobar, tengo 13 años y me gusta la cumbia. ¿Y ahora qué? ¡Acción! Leo, ¿me alcanzás los anteojos? Esperá, pa, ahora no puedo. Me estoy preparando para ¿A salir. dónde vas? Me encuentro en la esquina con los chicos. ¿Pero no habíamos acordado en que ibas a ordenar tu cuarto? Sí. Luego hago la vuelta. Ayer me dijiste lo mismo. Ay, pa, luego hago la vuelta y te ayudo a pintar el garage. ¿Cómo se nota que nunca estás en casa? Lo terminé hace una semana, ¿eh? A poner las repisas. No. A lavar el auto. No. ¿Y qué tal unos toques mágicos en las piernas para aflojar esas pantorrillas? ¿Y ahora qué? Nosotros. Cada familia sí, tienes un mundo diferente. Yo, por ejemplo, con mi mamá, no sé, con mi papá no tanto, pero cuando me peleo con mi mamá me peleo a los gritos y a la media hora nos miramos y ya fue, ya está, y nos amigamos de nuevo. Si yo tengo que terminar una tarea o tengo que estudiar, no me dejan salir. Porque primero está la escuela, después tus amigos. Sí, tengo que ordenar mi cama, mi pieza. Cuidar a mis hermanos, no, porque mi mamá los cuida. Ir a comprar y eso. Y antes no me hacían hacer nada, ahora sí lavar los platos y eso. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Cuando no me dejan salir con mis amigas a donde quiero, me dicen que duermo todo el día, o me mandan a bañar o a poner la mesa, el humor me cambia de golpe. No me dan ganas de hacer nada y me enojo. Y si me insisten, me pongo peor. Lo que pasa es que no me gusta que me traten como cuando era chica. Quiero hacer las cosas cuando yo decido, y no cuando los demás dicen que las haga. Y también me molesta que las personas adultas me pidan todo el tiempo que haga cosas, que estudie para la prueba, que me levante para almorzar en familia, que levante la ropa que dejé en el piso. Y yo lo único que quiero es que nadie me moleste y hacer las cosas que a mí me gustan. ¿Y ahora qué? Vení, Leo. Necesito que me ayudes en algo. Ahora tiene que ser. Está por empezar mi serie favorita. Si me dejas ir después, lavo todos los platos de la noche. Trato hecho. Te conté que vienen a cenar los tíos, los abuelos, las abuelas, el vecino Juan y su novia. Y también todos tus primos. ¿Y ahora qué? Consejos. Si nos
Si nos metemos en la mente de un adolescente, ¿con qué nos encontramos? Seguramente con alguien rebelde, a veces de mal humor, y que disfruta de las cosas a su manera. Pero más allá de esto, el adolescente es alguien cariñoso con su familia y que le interesa que lo quieran. Y es así, queridas chicas y chicos, como este momento que vivimos puede ser difícil para los demás. Entonces, es bueno dejar algunas pistas. ¿Qué pistas? Bueno, ayudar un poco en casa, pedir ser escuchado y escuchar a los demás. Y por favor, reducir el número de portazos. ¿Y ahora qué? ¿Hola? Ay, hola, ¿cómo andás? Estamos saliendo en 5 minutos. Sí, te escucho. Hola, te estoy hablando. Mamá, ya voy, estoy hablando por teléfono. Ah, ¿en serio? Pero dale. Ay, ¿te conté que ayer me encontré en la calle con Pedro? ¿Cómo? ¿Pedro? ¿Cuándo? ¿Qué calle? Dale, vamos saliendo y te cuento en el camino. Después te llamo. ¿Y ahora qué? Me gusta. El skate y el longboard no es lo mismo. El skate es más corto y tiene puntas para poder saltar y el longboard es más largo. Está diseñado para hacer downhill, que es bajar en pendiente. También para freeride, que es tirando de derrape, cosas así. Patino hace 2 años y cada vez me va gustando más. Mi nombre es Gaby Ursay, tengo 13 años, soy de Mendoza y me gusta patinar. ¿Y ahora qué? ¡Acción! Ma, me prometiste que me ibas a contar algo antes de salir. Volvimos y todavía nada. ¿Te había prometido algo? Claro, me ibas a contar lo de Pedro. Cierto, pero creo que vos me tenés que contar a mí más que yo a vos. ¿Te gusta mucho, Pedrito? Mamá, ya sabes que no me gusta que te metas, son cosas mías. Pero si vos me pediste hablar de Pedro, ¿y vos quién te entiende? ¿Me querés decir? Y Antonella, Lucía, Valentina, Cecilia, la profe de gimnasia, el perro de Antonella. ¿Y ahora qué? Nosotros. Con mi mamá discuto más que con mi papá, pero siempre que nos peleamos, siempre terminamos, al mismo tiempo nos amigamos de nuevo. Tengo 2 medias hermanas que como que me llevo bien, pero de vez en cuando hay encontronazos y con mi mamá también. Mi mamá me peleé bastante y después nos recreemos, es una persona que más quiero. Pero cuando me peleo son las personas que más odio. Es así, pero al final la quiero mucho, sí. No, como que mi papá es más que le puedo hablar más, como más de mis sentimientos. A mi mamá le elijo para contarles cosas que me pasan. A mi papá cosas que no me pasan. Mi abuela es la que me ayuda, la que me da consejo, la que quiere que siempre esté bien porque no quiere que yo cometa errores. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? La relación con las personas adultas cambió mucho en el último tiempo, sobre todo con los adultos de mi familia. Es como si de pronto no pudiéramos ponernos de acuerdo. A veces, lo que para ellos es fundamental, para mí no tiene sentido. Y al revés. Siento que hay demasiadas reglas. En mi casa, en la escuela, en el club, en todos lados. Por eso, cuando no estoy de acuerdo con algo, lo digo. Y por eso, a veces todo termina en peleas o retos. Pero no puedo evitar decir lo que pienso. Y cuando me equivoco,
La verdad es que me resulta difícil aceptarlo. En cambio, con mis amigas y amigos es diferente. Ellos piensan parecido a mí y me entienden. Por eso pasamos tanto tiempo juntos. Hablamos de las cosas que nos gustan y nos interesan. No critican la ropa que uso ni mi forma de hablar. Quiero mucho a mi familia, pero ahora necesito más tiempo para mí. Mi grupo de amigos, mis cosas y mi espacio son mi mundo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Consejos. Las personas mayores necesitan hacer ejercicio físico. Por eso es muy importante que los ayudemos. ¿Cómo? Por ejemplo, prestándoles nuestras bicicletas para que vayan a dar una vuelta al barrio. Una vuelta, digamos, de 1 o 2 horitas para que podamos disfrutar de la tranquilidad del hogar. De esta forma, todos salimos ganando. Ellos por hacer ejercicio y nosotros por divertirnos y ponernos al día con nuestros amigos. ¿Hola? No, sí, re bien. Mi abuela se fue a pasear y estoy libre. Este práctico consejo y muchos más están en este libro. Instrucciones simples para la relación del adolescente con su familia. Esta es la solución real para todos los adolescentes. ¿Y ahora qué? Mi familia es diferente a la de mis amigos. A veces, pienso que la de los otros es mejor, que todos se llevan bien y que los otros padres son más comprensivos. Pero después me doy cuenta de que ninguna familia es perfecta y que en todas hay problemas y discusiones. Pero en algo son todas muy parecidas. A mis amigos y a mí nos dicen siempre las mismas cosas. Que no estamos nunca en nuestras casas. Y que cuando estamos, nos pasamos todo el día encerrados, o chateando con nuestros amigos, o mirando la tele. Que contestamos mal y dejamos todas las cosas tiradas. Que no respondemos cuando nos llaman. Pero que en otras casas somos muy simpáticos y nos portamos bien. Algo de razón tienen, pero estas también son formas de demostrar que estamos cambiando y creciendo. Y aunque a veces nos peleamos y no los queremos escuchar, sabemos que los necesitamos. Nacemos en una familia donde crecemos y aprendemos a ser nosotros mismos. Compartimos valores, ideas, costumbres y formas de ver el mundo. Y en esta etapa de cambios, enojos y conflictos, la familia sigue aprendiendo y cambiando con nosotros. ¿Y ahora qué?